Hola a todos, mi nombre es Cristian Moreno Ríos y hoy quiero hablaros de cómo la investigación de las cartas natales de personajes históricos nos puede ayudar a través de que la astrología y la historia se den de la mano a desarrollar nuestra propia ciencia. Yo estudié historia en la Universidad de Málaga y después de bastantes azares pues acabé ejerciendo como astrólogo y probando diversas técnicas y perspectivas, algunas tradicionales y otras más modernas, más arquetípicas y psicológicas. Y así he ido construyendo lo que he llamado la astrología unificada, o sea, un sistema de síntesis, de consenso que espero que pueda contribuir a devolver a la astrología el lugar que una vez perdió. Y bueno, en cualquier caso, yo quiero de primera hacer primero lo que sería una declaración de gratitud. Si os agradezco un montón que podáis escuchar lo que os puedo decir hoy. Para mí esto es una gran oportunidad. Y por otro lado, también, por supuesto, una declaración de humildad. Sé que en este congreso hay personas con una larga trayectoria filosófica, práctica, investigativa, y no es mi intención, por supuesto, sentar ninguna autoridad absoluta, no tengo esa pretensión, sino más bien abrir debate y que con esto pueda ayudar a la astrología de algún modo a seguir desarrollándose. Y bueno, por supuesto, yo voy a estar ahora en esta ponencia al otro lado en el chat para cualquier cosa que queráis comentarme, ¿vale? Así que sin más, empezamos. Bien, pasamos entonces a hablar de lo que es nuestro estado de la cuestión en estos momentos. Si algo es de conocimiento de todas las personas que nos dedicamos a la astrología o que son clientes o la tienen por afición, es su actual descrédito social. Practicamos lo que muchos llaman una pseudociencia y por ende somos o bien dos cosas, o ingenuos que creen que las estrellas dicen algo, o estafadores que saben que no y se dedican a sacarle dinero a la gente. Lejos están los tiempos donde la astrología formaba parte intrínseca de la cosmovisión de la sociedad, que se empleaba en conjunto con la astronomía o la medicina y que servía para asesorar a la élite e inclinar las decisiones de los reyes. La verdad es que podríamos hablar mucho tiempo de los argumentos utilizados contra la astrología que parten de un absoluto desconocimiento de qué es lo que presuntamente creemos los astrólogos que es nuestra ciencia. Si Tauro no está en Tauro, que si Ofiuco, que si Forer, Carlson, Randi. Hasta ahora he podido recabar muchos argumentos, no demasiado complejos de refutar, la verdad, que van contra nuestro trabajo sin pararse siquiera a preguntar qué sostenemos, como dándolo por sentado y pretendiendo que los astrólogos somos fantasiosos e infantiles. Pero este no es el objeto de nuestra ponencia. Nuestro objetivo es dar una alternativa a la astrología para considerarla como ciencia. Y una de las principales críticas que recibimos es que para el astrólogo todo es sesgo, credulidad, abstracción, generalidad, todo vale, en resumen. Si queremos cambiar esta visión, hemos de tener algo en firme que poner en dirección opuesta. De otro modo, no vamos a salir de la astrología de los pioneros, de los aficionados a los que no se puede tomar en serio en realidad. Hemos de dejarnos de una astrología del más o menos que entienda con toda certeza con qué está manejando. Es decir, ¿alguien se imagina diciéndole a un candidato al gobierno de un país que más o menos ganará las elecciones? ¿De verdad pensamos que la gente que se mata a trabajar, las personas que están pasando por momentos vitales difíciles, o los jefes de Estado, los grandes empresarios, los líderes sociales, todo el mundo, van a darnos su confianza con delineaciones nebulosas que no concretan prácticamente nada? ¿O que si vamos a dejar de ser de esta forma una pseudociencia y vamos a poder decir con la cabeza alta que somos astrólogos? Obviamente no. Y para poder construir una solución hemos de asumir qué es lo que realmente tenemos sobre la mesa. Lo primero es que hay una ausencia de un modelo consensuado de astrología, en parte propiciado por la decadencia de sus vertientes tradicionales desde avanzada la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVIII. Luego hay diferentes tipos de astrología, vertientes tradicional y moderna, helenística y medieval, sin que tengamos ninguna que tenga, obviamente, aval científico o se haya convertido en la astrología por antonomasia. Luego, como señala Robert Zoller en su diploma, hay un corte de la tradición astrológica que la ha partido en tradicional y moderna, que solo en las últimas décadas se ha venido solucionando con investigadores como él. Luego también tenemos un exceso de métodos, prácticas y juicios basados en abstracciones, especialmente en astrología psicológica, antes que en la investigación y en la reflexión sólida. Y estamos ante
una amplísima variedad del campo, como astrología natal, mundial, médica y una gran cantidad de factores sin que tengamos estudios empíricos sólidos de respaldo. Por ende, tenemos algunas cosas en las que decimos que estamos seguros, como que una cuadratura de Saturno no pinta bien, pero el terreno que cubre la astrología es inmensamente amplio. Por eso, como carecemos de macroestudios empíricos exhaustivos sobre prácticamente nada, e incluso en los libros que ponen casuísticas más concretas, tipo recetarios, ni siempre están de acuerdo entre sí, ni casi nunca expresan toda la variedad de situaciones tipo que son posibles en la práctica. Y si todo esto, pues le metemos además la cuestión de si todo está determinado en la carta natal o cuál es el factor de la conciencia o la voluntad en lo que ocurre, pues ya dividimos aún más a los astrólogos, naturalmente. Y esto, como última causa y sin buscar la polémica y sin buscar ir a nadie, las formaciones astrológicas actuales son limitadas y generalmente pobres. El astrólogo medio no se ha formado en una universidad a los 18 años y se ha tirado varios años en ella. ¿Cuál es el currículo mínimo de conocimiento para ejercer? No está definido. En la práctica, ese astrólogo medio tiene una instrucción incompleta y que apenas le faculta para interpretar una carta natal. Puede no saber qué es una divinidad, cómo analizar una revolución solar o llevar a cabo una elección astrológica. Luego pasemos a lo que es la historia y la astrología. ¿Qué soluciones tenemos ante toda esta situación que hemos planteado? Pues hablemos de historia, porque ella podría ayudarnos a establecer un nuevo estado para la astrología. Según la RAE, la historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, o la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Al igual que la astrología, es sobre todo una ciencia social, pero con un alcance también más amplio. Es decir, se nutre de economía, psicología, antropología, entre otros tantos. Y construye el relato histórico a través de los hechos observables, o sea, artefactos, ecofactos, textos, con ayuda de métodos como la estadística o la paleografía. Su objetivo último es establecer qué ocurrió y enmarcarlo en causas, desarrollo y consecuencias en una línea temporal. Comparte, por tanto, con la astrología su enfoque de lo significativo en el tiempo, pero como toda ciencia moderna, tiene una inclinación empírica abusada, en todo lo posible. Yo no señalo que sea imposible una investigación en otros sentidos, pero la mayor parte del trabajo del astrólogo tiene un papel de consultoría y su forma de mirar al mundo es poco apta para el laboratorio. Es decir, en este caso, nos viene mejor mirar en unas direcciones donde podemos obtener más resultados. Los historiadores establecemos hipótesis que explican al ser humano basado en sus dimensiones materiales, psicológicas, políticas, y luego las probamos a través de investigación y razonamiento. No podemos replicar exactamente un hecho, como que Napoleón vuelva a invadir Rusia. Lo mismo que en astrología, pues no podemos volver a vivir el mismo tránsito con la misma revolución solar, pero podemos buscar significaciones y tendencias. Luego, en cuanto a los beneficios de esta astrología histórica, lo primero es que a la hora de llevar a cabo la evaluación de nuestro juicio al delinear la carta o los efectos esperables con determinado dinámico, tránsitos, revoluciones, fardarias, lo que sea, los astrólogos partimos de un reto muy importante, que es que nuestra principal fuente de observación son personas aún. Partiendo del difícil estado de la cuestión del que hemos hablado, nos encontramos con que el cliente que viene a nosotros no es un bebé con todo por vivir y al que vamos a acompañar ininterrumpidamente durante muchas décadas. Tampoco hay garantía alguna de que fallezca antes de que nosotros y podamos decir, yo predije esto y eso es lo que definitivamente ha ocurrido con su vida. Y aunque fuera así, aunque tuviéramos casos como este y muchos, necesitaríamos aún más para estar seguros de que estamos obrando de acuerdo a las diferentes variables que hay en juego, como las del sexo, el país y todo aquello que podamos imaginar. Estamos ante algo de tremenda complejidad, porque la astrología, no nos engañemos, es la ciencia del mundo y de la vida misma. Y es entonces cuando las cartas de personajes históricos vienen en nuestra ayuda. Eso implica que todo su ciclo de vida, su destino, ya ha terminado. Podemos evaluar su legado y cómo ha sido tratado por otros historiadores ya puestos, pero los hechos ya son los que son. Podemos no conocerlos del todo, pero desde luego que no habrá más. Es como estudiar un fósil o un templo antiguo, tiene algo como de autopsia. Y desde ahí podemos plantear hipótesis mucho más fáciles de comprobar que con personas vivas. Sé que puede parecer un asunto difícil emplear un centenar y no digamos un millar de cartas históricas para establecer si el Sol quemando Mercurio significa qué, pero imaginaos lo que conseguiríamos si demostrásemos que da igual en qué lugar o en qué época, un mismo aspecto o configuración astrológica nos lleva en la misma dirección, por mucho que lo adaptemos al contexto.
Entonces, cada carta bien comprendida, cada análisis que consigamos una piedra más en el templo astrológico, con cientos o miles de estas interpretaciones bien contrastadas, la astrología ganará una fiabilidad que hasta ahora nunca se había imaginado posible. Y con el siguiente beneficio hablemos ahora de las ciencias que se dan de la mano. La historia es una disciplina reconocida, con un amplio recorrido académico. Al emplearla como base, el astrólogo aprende, si no se lo sabe ya por otro lado, cómo funciona una investigación. Y es más, aprende cómo funciona una investigación basada en juicios y no únicamente en los estudios empíricos de la psicología, por decir algo. El historiador está acostumbrado a tener que reconstruir un cuadro a través de la unión y significación del conjunto de piezas, igual que hacemos nosotros con las cartas natales. Un astrólogo además va a poder obtener mucha información ya contrastada y juzgada por historiadores antes de emplearla para comprender la carta de los personajes históricos. Eso da una seguridad que permite un fructífero intercambio entre lo que sabemos como astrólogos y lo que nos comparten los historiadores. Además, el hecho de adherirnos a una disciplina ya aceptada por la comunidad académica nos da la posibilidad de que la astrología, en base a utilizar juicios que se consideran veraces o aceptables, avance con firmeza en retomar el reconocimiento intelectual y social que una vez perdió. Pero no solo, también la historia puede beneficiarse de este intercambio. Partiendo de que la astrología haya sido validada previamente, claro está, y por tanto se confía en ella, puede ayudarnos a comprender y resignificar hechos ya conocidos. También puede rellenar momentos desconocidos a través de la carta natal y los dinámicos de un personaje o de un hecho. También nos serviría para establecer mediciones temporales diferentes, más basadas en una concepción cíclica de los periodos históricos, entre otros. Como vemos, tenemos muchos beneficios y también, como era de esperar, pues tenemos otros tantos retos. El primero, el del desconocimiento. Es decir, lo primero y principal cuando realizamos investigaciones históricas es comprender lo fundamental, que estamos ante una ciencia que no tiene ni siempre puede aspirar a tener toda la información que busca. Muchas fuentes de información o no son fiables o están incompletas o puede que ya no existen siquiera. Más de un hecho histórico o narrativa construida alrededor de él no está del todo claro. Y no digamos ya cuando queremos llegar a explicaciones de nivel macro que tengan en cuenta las muchas instancias, o sea, sociales, económicas, culturales, de las dinámicas humanas. Por tanto, a veces las cartas históricas, ya sea por el personaje o el periodo que le tocó vivir, no van a estar respaldadas por la suficiente información para hacer juicios confiables. La solución aquí es ceñirnos a lo que tenemos, buscar la fuente más actualizada y ser conscientes de que en no pocas ocasiones nos manejamos con hipótesis. Cuando más estemos juzgando y menos acumulando datos y estadísticas, más importante es tener esto en cuenta. Reconozcamos siempre cuando estamos interpretando y hasta dónde esa interpretación puede estar sesgada por no tener con qué fundamentarse con seguridad. Luego, en cuanto al problema del cambio de condiciones, tanto en lo material como en la mentalidad y en todos los demás aspectos, los seres humanos hemos ido cambiando. Seguimos siendo entidades biológicas, psicológicas, sociales y todo lo demás que ya sabemos, pero nuestro modo de relacionarnos y el medio en que nos relacionamos ha tendido a cambiar. Esto es muy importante porque la astrología, antes que señalar personas, elementos o sucesos concretos, lo que señala son cualidades esenciales de la naturaleza que de algún modo nacen, establecen y se transforman. Ya profundizaremos en esto, pero es importante señalarlo ya. No es posible establecer los mismos criterios en nuestra época que en otras. Por ejemplo, cuando Bonatti señala que Saturno es el planeta del judaísmo, porque es la religión más antigua, está claro que sigue una narrativa religiosa muy concreta, que no es la única. Astrólogos tradicionales previos a este paradigma posiblemente hubieran seguido considerando Saturno como lo viejo, pero los hubiera llevado a otros lugares. Mientras Hitler tenía ese astro en la casa 10 y su agresión a otros astros era lo que permite explicar su violencia contra sus enemigos, entre ellos los judíos precisamente. Del mismo modo, no se valora igual Acuario, signo de la revolución asociado a Urano en la modernidad, en un mundo antiguo mucho más conservador que en uno futurista y progresista como es el actual. Luego, en cuanto a las versiones oficiales, más allá de los románticos del pasado, los antiguos tenían una versión mitificada de sus narraciones. Y esto podía implicar contar una historia que no había ocurrido, u olvidar contar lo que sí. Si hoy día el asunto ya es difícil, peor se tenía en épocas donde se podía denigrar, hacer una damnatio memoria total a un emperador romano, porque su posición con respecto al Senado disgustaba al Senado, y a uno de sus integrantes que escribe la historia, ¿se entiende? Todo historiador debe ser consciente de que trabaja con un material, pero que este material puede tener sus limitaciones. Hacer historia es hacer trabajo crítico, donde no siempre tenemos claridad total con respecto a aquello que estamos investigando. Por tanto, recordemos que siempre hay que reconocer quién es el que nos da qué versión,
qué intereses tenía, cuál podía ser su objetivo y si podemos contrastar su versión con la de otras personas. En cuanto a lo de las cartas ilustres, tienen todas las ventajas imaginables, pero también pueden ser engañosas. Me refiero, por ejemplo, a la carta de un rey, la carta de un actor súper conocido. No solo es que no tengamos a veces información o esta se encuentre falsificada. Pongamos que queremos buscar por qué alguien es famoso, o ha sido un líder político, o ha sido importante en cualquier sentido. A todo pasado todo es fácil y siempre encontramos algo. La pregunta es, si indagásemos en cartas de gente absolutamente normal, que no pasa a la historia, ¿qué encontraríamos? Tuvieron las mismas oportunidades, pero no las aprovecharon. Ya estaba todo escrito, es una combinación de factores, donde las propias lagunas históricas entran también, claro. Y eso partiendo de lo difícil o imposible que puede ser tener horas para personas menos conocidas, la hora de nacimiento, especialmente antes de la generalización de los registros. Y bueno, hablando de las horas de nacimiento, el hecho de desconocer la hora de nacimiento de muchas figuras históricas y en muchos casos no tener nada semejante a una aproximación es un problema verdaderamente importante. Las rectificaciones que se realicen sin horas cercanas a la real, aseguradas, pueden hacerse completamente cuesta arriba y podremos acabar confundiendo teorías novelescas con la realidad. Por ejemplo, con Alfonso X no tenemos ni idea de su hora de nacimiento y es de suponer que fue ocultada a propósito, como no en pocos casos como el suyo. Starman llevó a cabo una rectificación, tal como ha realizado con otras muchas cartas, y os la voy a poner aquí ahora. Aquí observamos su carta rectificada. Realmente no sabemos a qué hora nació Alfonso, por ende, yo podía aquí hacer una delineación y salirme algo coherente. Os pongo ejemplo. El candidato a emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que hubiera sido el hombre más poderoso de Occidente, tenía Júpiter, regente de su Sol, benéfico mayor y astro, por supuesto, de lo grande, exactamente conjunto al ascendente, o sea, la posición más potente de la astrología. Y vemos que su casa 2 está en Escorpio y su regente, Marte, está debilitado en la casa 11, de forma que realizó grandes gastos para dicha causa política, o sea, la gibelina y la de convertirse en el Sacro Emperador, para mal, por supuesto, o como la casa 3 es regida desde la 1, todos los hermanos del rey estarán en poder del rey. O sea, Enrique expulsado del país, Felipe fallecido justo después de rebelarse contra él, Fadrique ejecutado por traición, Manuel el más joven con diferencia, muerto un año antes que el propio rey después de rebelarse contra él. Y así podemos seguir casa por casa. Sin embargo, también es coherente la carta de Henry de Charrier para la historia de Papillon, que puede que conozcáis, y resulta que se inventó la mayor parte de ella. Es decir, aunque en la carta de Charrier se confirman los hechos reales de su biografía, la magnificación y exageración de estos hechos a través de los relatos de otros presos, que es lo que hizo, podrían relativamente encajar también. ¿Veis el riesgo que tenemos aquí? Y estamos ante una carta con registro de nacimiento. Por tanto, fantasear alrededor de que delineó la carta y todo parece encajar no es suficiente. Hemos de ser muy cautos y precisos tanto en la rectificación propiamente dicha como en la delineación de la carta ya rectificada para que todo quede adecuadamente en relación con los hechos. Trabajo que obviamente no es rápido y desde luego no es sencillo de hacer. Bueno, en cuanto al contexto, aquí vamos a dar varios apuntes generales que son importantes para entender las diferencias entre las llamadas sociedades tradicionales y el mundo actual. Recordemos que hay dos astrologías y que la historia no siempre es conocida por quienes se meten en ella, a veces de forma un poco profesional, digamos, un poco académica. Hemos de comprender que antiguamente las condiciones de vida eran mucho más duras que ahora. La economía, usualmente agraria, está basada en la subsistencia. El analfabetismo era generalizado y la información tardaba mucho en desplazarse, si lo hacía. La movilidad social estaba muy coartada por motivos de casta y acumulación de capital, todo se ha dicho. Y los matrimonios contaban con los riesgos y dificultades para sobrevivir y establecerse en el mundo, por lo que arreglarlos era lo habitual, no el amor. Muchas enfermedades eran incurables, los viajes eran peligrosos y las personas de otra religión o del mismo pueblo de al lado eran vistas, en el mejor de los casos, con desconfianza, pues el belicismo y la intolerancia, tipo religioso, xenofóbico, era un sistema de defensa común. Nuestra sociedad actual es instantánea, consumista, pacifista, hipertolerante, con estructuras sociales muy lasas, etcétera. O sea, todo lo contrario. Estas civilizaciones eran grupos de jefatura, basadas en el liderazgo político, legislativo y judicial de una minoría que basaba su poder en la tierra y en las armas, o sea, usualmente eran militares, en un contexto de economía de subsistencia y de violencia endémica, como hemos dicho. Si bien existe una casta religiosa, a veces muy influyente, el ideal del pasado no era el sacerdote, sino el rey, por sagrado que éste fuera.
Los pobres eran generalmente despreciados, aunque a veces fueran protegidos, según en qué momento histórico y en religión. Por ende, así entendemos que la casa 6 sea tan denostada y la 10 en la altura, pero de eso vamos a hablar ahora. Bueno, observemos ahora la concepción del sistema de casas de acuerdo a su poder en la astrología tradicional, de lo bueno o malo que era. Y veamos cómo está estrechamente relacionada con el sistema social tradicional. Las casas están ahí, lo podéis ver en la imagen. Dejando de lado al ascendente, que es decir, las propias personas y los líderes sociales, algo ya demostrado empíricamente por el estudio de Sergio Revillo, la segunda casa en poder es la 10, o de los reyes y autoridades públicas. Luego resulta que viene a las 7, cuando antiguamente los matrimonios dinásticos eran un sistema clásico de alianza. Después la 4, cuando el noble es ante todo alguien de rancio abolengo y propietario de bienes inmuebles, o sea, de tierras, normalmente. Es entonces cuando nos permitimos la vida social o las amistades de la 11, que es la casa de la política y de las asociaciones y los contactos. Luego vienen los hijos, o si eso el arte, en la casa 5. Y aquí es cuando se nos permite por primera vez que aparezca la religión o la intelectualidad, porque generalmente no conquista castillos por sí sola. Luego viene la casa tercera, bastante mediocre podemos decir, de las comunicaciones, las cartas, y luego la 2, porque los que se preocupan por el dinero no son los de arriba. Luego viene la 6, o del trabajo, casa asociada a los esclavos, porque además de hecho se asocia a la enfermedad, porque recordemos los tipos de trabajo que había para las personas de baja clase, como trabajar en una mina, algo que suele correlacionar con acabar enfermo tarde o temprano. Luego viene la 8, porque los traumatizados, las víctimas, tampoco conquistan castillos. Y por último la 12, que es la del exilio social. O sea, encaja con una estructura humana en un sentido fundamental, lo es cierto. Pero no olvidemos que eso no quiere decir que esto sea lo bueno, lo deseable o lo válido, como a veces se va a entender en la astrología tradicional. Y sega abiertamente al análisis astrológico histórico. Luego, todos estos factores no solo afectan al carácter a veces tan rotundo de determinados juicios tradicionales, sino que permiten comprender mucho mejor la esperanza de vida, en la cual se basa la técnica del legal cocodén, una de las más famosas entre los antiguos. Salvo que podamos demostrar que ahora Saturno nunca es el alcocodeno, que los benéficos suman años a punta pala y ni así, desde luego que no hay por dónde coger lo que ocurre, porque la gente ahora vive mucho más. Esto es así porque la astrología es la ciencia de los cambios y de la esencia de las entidades, pero luego cada cosa es como es antes de empezar a cambiar, con lo que eso implica. O sea, tenemos que ceñirnos al contexto, entre otros, médicos de cada época. Los antiguos también carecían de una psicología en el sentido moderno. No quiere decir que no tengamos muy penetrantes visiones de la mente, por ejemplo, en el budismo, o textos de gran valor ético o de gran perspicacia caracterial, como es el caso de los ensayos de Séneca o las obras de Shakespeare. Pero las enfermedades mentales o los rasgos psicológicos se entendían de una forma moralista o religiosa, como por ejemplo asociar ciertas condiciones a estar endemoniado o ser pecado, normalmente. O decir que alguien es simplemente malvado cuando realmente tiene tal desestructura psíquica que le sería imposible elegir algo distinto. De este modo, la comprensión de las casas con un perfil psicológico o la enorme trascendencia de ciertos tránsitos o de los transpersonales descubiertos recientemente es imposible entenderla en la perspectiva tradicional. No porque fueran tontos o no fueran lo bastante buenos o espirituales, sino porque el psicologismo se ha inventado hoy. Luego, en cuanto a la condición de la mujer, sugiere un sesgo abiertamente negativo de las mismas. Muchas sociedades coartaban las oportunidades de forma expresa a las mujeres, ya sea prohibiéndoles ciertos niveles educativos o acceso a cargos públicos. Esto hace que ciertas potenciales de la carta jamás puedan considerarse como algo más que eso, y que las dimensiones femeninas de la astrología siempre sean menores de algún modo. Podemos ver el caso del Saturno en trígono al Sol y la Luna respecto a las delineaciones matrimoniales, por decir un ejemplo, donde la del hombre es magnífica y la de la mujer es lo peor del mundo. Tampoco vemos simetría en que tengamos un planeta neutro, dos femeninos y cuatro masculinos, cuando Saturno obra de forma más bien pasiva, aunque esto en la astrología tradicional poco favoraría a las mujeres siendo el maléfico mayor. Pero bueno, para los antiguos la idea de un determinismo era muy conveniente también. Si el determinismo enseña algo es a obedecer, a no aspirar, a conformarse sin cuestionar al tirano, porque los dioses mismos lo han puesto ahí. Como está la sangre azul, está el derecho divino y por supuesto está el privilegio astrológico. Por supuesto, sí, minorías de sabios iniciados en los misterios tendrían que decir que de la carta natal también se sale, en la astrología teúrgica. Pero el astrólogo medio no va a contar de tal historia un noble que lo que le pide es saber si va a triunfar contra su enemigo o tener un heredero.
Luego, en cuanto a la tradición, es poco o nada precisa en cuanto a sus fuentes reales. Del mismo modo que la medicina antigua lleva equivocándose siglo tras siglo determinados diagnósticos o no pudiendo llevar a cabo determinadas operaciones quirúrgicas, nada nos garantiza per se que el astrólogo antiguo no estuviera una y otra vez confirmando errores. La ausencia muchas veces de cartas de ejemplo para corroborar que lo que se dice no se explique de otro modo, de que a veces da la sensación de que el astrólogo nos da un caso con una sola carta, que la astrología tradicional haya ido desarrollándose constantemente y cambiando, son razones para cuestionarnos de forma crítica, si bien respetuosa, todo lo que llega a nosotros. Bueno, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. En cuanto a la investigación astrohistórica, primero hablemos de la actitud. Hagamos una declaración de humildad que no siempre resulta fácil. Como astrólogos queremos creer que sabemos analizar una carta natal. Si tenemos 20 años de experiencia, una parte de nosotros nos obliga a decir que esa experiencia es 100% verdadera y a prueba de toda duda posible. Especialmente cuando alguien nos pregunta algo muy difícil de responder o de consecuencias potencialmente muy duras. Un astrólogo puede tomar la decisión salomónica y decir, hasta aquí no sé, o no es mi responsabilidad, y hacérselo saber al cliente. Eso es algo con lo que estoy completamente de acuerdo, pero aquí hablamos no de lo que no sabemos y admitimos no saber, sino de aquello que estamos buscando saber lo mejor posible. Partiendo de ello, hasta ahora no tenemos macroestudios empíricos que muestren indudablemente que tales o cuales factores significan con toda seguridad esto o aquello. Tenemos una tradición astrológica antigua que no siempre usa los mismos sistemas de cálculo, domificación de casas o interpretación, así como unas hipótesis psicológicas que apenas tienen unas décadas de práctica real. Si somos serios, deberíamos ser capaces de aislar cualquier factor, o sea, Júpiter en cada casa, regidor de cada casa y regente de cada casa, por decirlo evidente. Solo si un factor se aísla es posible entrar en una comparación operativa y coherente de lo que tenemos entre manos. No podemos evaluar ni los planetas transpersonales ni la tradición helenística y tal sin aislar los factores. Luego, en cuanto al planteamiento de hipótesis astrológicas y su corroboración, una hipótesis puede lanzarse, pongamos un ejemplo, acerca de la importancia de la relación entre el Sol y planetas que lo aspectan. Para concretar, pongamos que yo quiero evaluar la relevancia de la conjunción. En la tradicional esto es muy importante, aunque haya versiones, en general es malo o maléfico que el planeta esté cerca del Sol, bien bajo rayos, bien conjunto. Pero es bueno que esté en guardia o doriforia del mismo, que eso es otro tema. Por tanto, si yo quiero investigar el efecto del Sol en conjunción en cartas históricas, he de plantearme una serie de cuestiones. O sea, ¿voy a evaluar la configuración completa del Sol o solo parcialmente? Por ejemplo, el Sol está en dignidad, si hay recepción, si los rayos del otro planeta llegan. Todo lo no evaluado podría ser relevante, así que hemos de tenerlo en cuenta. Luego, estoy siendo consciente de los aspectos históricos, como que el Sol es un astro asociado a lo masculino y eso podría condicionar el análisis de cartas de mujeres. También valdría para el rango, ¿eh? Porque antes se esperaba no cambiar de rango prácticamente nunca. Luego, cuento también con el tiempo y el lugar en concreto, que hay algo semejante en la Edad Media de Francia y España, pero el feudalismo no es igual y por ende podríamos tener que informarnos más sobre cuestiones concretas para el análisis. Luego, cuáles son los efectos en cada una de las atribuciones del Sol y del otro planeta. Por ejemplo, ¿hace Sol Marte en un signo no marcial un individuo marcial o le da un rango relacionado de algún modo con lo marcial? Por decir algo. Luego, estoy empleando una muestra cómoda representativa. En una exploración inicial con buscar es suficiente, pero si quiero demostrar, tengo que ir acumulando cartas, listando los resultados y verificando mi hipótesis. Por ejemplo, en el caso de Arroyo, en su manual de Júpiter muestra que si uno investiga parcialmente, obtiene resultados parciales. Pues si bien Júpiter puede estar en cualquier signo en una carta de éxito, como él demuestra, eso no quiere decir que el éxito no esté impreso en la carta natal. Y de hecho, para los antiguos existía el llamado rango de fama de Ptolomeo, entre otros indicadores que mostraba esa tendencia. Y en él Júpiter era menos importante que el Sol y la Luna. Es decir, o nos tomamos en serio lo que estamos haciendo, todas las cartas sobre la mesa, o no saldremos de la astrología de pioneros como he comentado antes. Luego, cuanto a los hechos significativos, una carta natal representa una vida. ¿Qué es lo más significativo de esta vida? Es lo que nos interesa como astrólogos. Pero aquí hemos de entenderlo en perspectiva histórica también. Es decir, ¿qué es lo significativo? Depende del foco de nuestro análisis. En la ya clásica historia político-militar, lo que vamos a buscar son reyes, altos funcionarios militares, obviamente, y figuras por este estilo. Los hechos que serán significativos serán anexiones o conquistas, tratados de paz, codificaciones legales y así. Sin embargo, si lo que quiero es estudiar la condición de la mujer en el campo andaluz del siglo XVII, está claro que busco cartas de mujeres en dicho terreno, quizá clasificadas por niveles de renta, por rango social, si son nobles o no, etcétera. Los hechos aquí podrían ser hijos, matrimonio, compraventa de tierra y analizar cómo esto aparece en la carta.
La idea es hallar una sucesión de hechos clave fechados de acuerdo a referencias fiables, base luego de posibles rectificaciones o análisis con dinámico. Esta lista nos servirá luego para contrastarla con factores de la carta natal que estemos analizando, ya sea a través de interpretaciones o análisis estadísticos. Luego, en cuanto a la interpretación y los juicios astrológicos, cuando tengamos la lista de hechos, llega el momento de compararla con los factores de la carta. Esto lo veremos de forma más detallada después, pues ahora lo que vamos a centrarnos es cómo interpretar un determinado hecho histórico a la luz de la carta. Cualquier intento de interpretación parte de la ley de la causa y el efecto, que es decir, todo hecho tiene una causa, se desarrolla de un determinado modo y tiene unas consecuencias, que es decir, una relación a otros hechos. En sentido astrológico, por ejemplo, podemos plantear el Marte de este gobernante está acentuado de tal modo, por tanto se verá inmiscuido en guerras que a su vez generarán dificultades económicas. Desde nuestra perspectiva, a una estructura psicológica se le relacionan unos hechos, de forma de que si la carrera profesional de un individuo depende de sus cualidades mentales y ésta se encuentra en equilibrio, tendrá éxito profesional. Si no fuera así, es posible, bastante posible que no lo tenga. ¿Dónde está lo determinado en la carta? Habrá de mostrarlo la investigación. En cualquier caso, en nuestra hipótesis, las oportunidades correlacionan con la psique del individuo. Partiendo de esto, como no es lo mismo un hecho que su interpretación, van a darse necesarios debates y valoración, lo cual es algo propio de la disciplina histórica en general. Por tanto, aunque lo ideal sería tener estudios estadísticos, va a haber siempre discusión y esta es sana para poder desarrollar los paradigmas. No esperemos aquí nada fácil. Esto me recuerda cuando observé Plutón en Virgo coincidiendo con la revuelta romana de los plebeyos, que fue por un asunto de tierra, pero otros podrían decir que fue otro tipo de conflicto el que se dio aquí, o que la propiedad de la tierra no era tan importante. Mismo ocurre con las cartas natales. Bueno, aquí aparece también, claro está, los factores benéficos y maléficos frente a la tendencia actual de poner por encima la conciencia y la voluntad. Quiero aclarar que lo benéfico resulta sencillo y lo maléfico difícil, o que hoy fluido o tenso, ¿vale? Pero viene a significar lo mismo. De forma que seguimos la regla de que aquello que resulta fácil se hace con escasos problemas y por lo general rápido. Y lo que resulta complicado pasa al revés, que es decir, que o no se hace, o se tarda en hacerlo, o se hace con problemas. Por tanto, aunque podemos advertir una posibilidad de desarrollar psicológicamente un individuo y tampoco tenemos el factor Dios claramente definido en la ecuación, las tendencias van a seguir de un modo u otro el sistema de prioridades y las oportunidades o bloqueos de la carta. Bueno, como podemos ver, si no usamos la astrología tradicional, nuestro juicio puede estar falto de exactitud. Y si no utilizamos la psicológica, podemos no ser capaces de establecer cómo o por qué ocurren los hechos de los que estamos hablando. Y la disciplina histórica es al mismo tiempo reconocer claramente qué ha ocurrido, si la economía crece o se estanca, si la batalla se gana o se pierde, y al mismo tiempo tratar de comprender por qué ha ocurrido. Y ahí está la psicología. Ahora en boxes, seguimos diapositiva 10. Bueno, las estadísticas parecen la salida más clara para convertir la astrología en ciencia. Esto parece ser muy claro para la astrología psicológica, pero aquí no estamos hablando del carácter de nadie. Esto es muy difícil de hacer, no solo en el sentido de establecer patrones de análisis claros, que no sean parciales, sino en pretender probarlo. Es posible conseguir algo así a nivel de personajes muy próximos a la historia actual o hacerlo con alguna excepción, pero me parece algo más de curiosidad que algo que pueda establecerse al 100% y que nos vaya a dar muchos puntos como ciencia. Yo estoy más por considerar el análisis psicológico como algo complementario, quizás siguiendo lo que nos dirían astrólogos tradicionales, más allá de que usemos nuestros presupuestos más actualizados. Volviendo a las estadísticas, nuestro objetivo ante todo es la acumulación de datos en la misma dirección que sean respaldados por factores astrológicos idénticos o semejantes. Por ejemplo, Luna en Cáncer y Luna en Tauro no son idénticas, pero mantienen la semejanza de estar en una dignidad importante. Buscamos, ante todo, muestras representativas por su tamaño y su cualidad, que sirvan para establecer leyes. Esto es, estudiando 500 cartas históricas hemos observado que todos los que eran nobles de nacimiento tenían esta serie de factores astrológicos en esta proporción. Ahora bien, no olvidemos que los procedimientos de recolección y análisis estadístico requieren de una capacitación propia para tener la máxima validez científica. Al principio es normal el estudio pionero para plantear hipótesis, pero cuando queramos establecer algo, habremos de saber cómo se hace realmente. Y aquí algo que añade mucha complejidad al cuadro. Toda carta natal tiene múltiples factores interrelacionados. Es esencial saber las reglas más centradas de la astrología para poder al menos plantear estudios estadísticos, porque de otro modo es muy posible que se obvien factores claves en el tema analizado. Y bueno, muchos astrólogos actuales hacen cosas como meter asteroides que apenas se han sido observados hace décadas, y mucho menos que décadas, no usar determinadas pautas tradicionales porque las desconocen, etcétera. No quiero aquí meter una polémica que no viene al caso, porque lo que es y se demostrará.
pero sí decir algo que es una realidad. Si yo quiero evaluar si un sistema funciona o no, tengo que evaluarlo al completo. Yo no puedo negar las dignidades sin haberlas estudiado. Y las dignidades forman parte de la astrología tradicional, que es un sistema completo también, con sus perspectivas, variables, reglas. Por tanto, de saber muy bien qué sistema estoy evaluando en cada momento. Y si veo que no cuadra, repasar las variables o utilizar otro sistema. Por ejemplo, no el tradicional medieval, sino el helenístico. Y pongamos ejemplo de lo que podemos hacer. Podemos establecer el salario medio en un lugar tiempo determinado para tratar de lanzar un juicio sobre qué sería mucho o poco ingreso, no la natividad, y luego ver si esta encaja de qué manera con los resultados de la muestra que analice. También podemos tomar las cartas de mujeres antiguas y emplear los sistemas tradicionales sobre el número de hijos que puede tener una persona con su carta. Con todo, una mujer antigua puede tener hijos promedio en su análisis y haber tenido lo que para hoy serían muchos. Pero, claro, las expectativas de su época eran muy distintas a las nuestras. Luego podemos tomar una lista de causas de la muerte, observar qué órganos estaban dañados en la carta y ver cuál es su relación con el deceso y cuántas veces eso queda establecido, de qué manera respecto a la casa octava, que es significadora de la muerte, por ejemplo. Luego podemos ver la carrera de generales, ver las batallas en las que participaron y ver cuántas ganaron, empataron o perdieron y en qué condiciones. O hacer una valoración general de su carrera militar y reconocer cuáles factores son comunes. Y más podríamos seguir. Luego, en cuanto a las bases de esta delineación unificada que vamos a utilizar, está actualmente en construcción. La astrología unificada se basa en la siguiente hipótesis, como hemos dicho, hay una relación directa y necesaria entre la psique del individuo y los hechos que a este individuo le ocurren. Partimos de un enfoque donde, pese a que somos deterministas absolutos, consideramos que la propia carta natal puede no ser suficiente para expresar todos los hechos determinados. Es decir, la determinación proviene, podríamos decir, de un punto de vista teológico, metafísico o filosófico de Dios o del universo, y no únicamente de la configuración astral, que eso sería el determinismo astrológico únicamente. Luego, en cuanto a los puntos, ahí los tenéis. Delinear consiste en establecer tendencias en la carta natal de acuerdo a una relación entre factores en torno a un tema, o sea, pareja, hijo, profesión. Lo primero, por tanto, es establecer el tema de análisis con precisión. Luego, hemos de separar los significadores esenciales. Por ejemplo, Júpiter lo es de la prosperidad, Venus siempre va a representar a las mujeres jóvenes. De los accidentales, Marte rigiendo la casa 4 muestra algo sobre el padre y la familia de origen, pero porque rige la casa 4. Es usual calcular el Almuten, un significador específico del tema vencedor, dicho literalmente, para la carta. Por ejemplo, ¿cuál es el planeta de la profesión del nativo? Si el nativo va a ser leñador o si el nativo va a ser un alto cargo, etc. Hemos de establecer la hipótesis en diferentes instancias, o sea, primero los planetas, después las casas y por último los lotes o cleroi, también llamados partes arábigas, y otras entidades como las estrellas fijas. O sea, si ocurre una vez, posible, si ocurre dos, probable, si ocurre en las tres estancias, seguro. Esa era la regla tradicional. Ya sería cuestión de probarlo. Tengamos precaución, por supuesto, de no mezclar instancias de manera incoherente. Bueno, cuando el tema se haya delineado de acuerdo a los hechos que prueban la veracidad del juicio astrológico, se han de establecer los papeles psicológicos de otro tipo de cada uno de los factores de manera aislada para así poder extrapolarlo a otras cartas más. Luego, ¿hasta dónde es posible establecer una profundidad y amplitud del análisis que no vaya a darnos demasiados problemas? Es algo que habremos de ver con el tiempo. Esto dependerá de cada investigador, del número de cartas de la muestra, de qué clase de hecho busque corroborar, etcétera. Aquí hemos de ver que a veces tenemos cartas donde todo está muy claro, donde la facilidad o dificultades son como muy evidentes, pero otras veces podemos dudar en que se pueda comprender algo solo con este o aquel nivel de análisis astrológico. Yo llamaría que en este fascinante viaje en el que nos metemos, vayamos primero como los pioneros que somos a descubrir y ver qué ocurre y luego, con una sólida investigación científica, asentemos. Y bueno, ahora vayamos a la degustación de cartas natales históricas. En esta ocasión nos ceñiremos a mostrar una variedad de ejemplos sin entrar en delineaciones exhaustivas, como hemos ya realizado en otras ocasiones, pero esperemos publicar antes que después. Primero, Enrique VIII de Inglaterra, autor de la Rectura Anglicana, conocido por sus 6 esposas y por su carácter turbulento. En este caso, vemos cómo se cumple la cláusula tradicional en el rey inglés que podéis ver aquí. Pero hagamos la delineación completa del tema de amoríos, parejas, socios y enemigos que en este monarca tenían un papel tan preponderante. Como podéis ver, el regente del ascendente, o sea, Mercurio, está en la casa 12 y opuesto a Saturno con fuerza. Y esto nos señala un individuo que, viendo que tanto su Sol como su Luna
están enfrentados en cuadratura y la luna está en la casa octava, señala la muerte temprana de la madre en este caso, puede darnos un perfil de un individuo desequilibrado. Y Enrique, como sabemos, tenía fama de monarca tiránico, sobre todo al final. Y esto pues tiene las implicaciones que tiene ahora. Así que, viendo la cláusula propiamente dicha, el señor del ascendente, o sea, Mercurio, rige al señor del descendente, o sea, las parejas y tal, Júpiter. Pero no tienen aspecto mayor entre sí. Ahora, si jugamos a través del almutén del descendente, o sea, Venus, y vemos que el signo es Piscis, como dice la cláusula, el sextil, aunque no sea muy fuerte, entre Mercurio, o sea, Enrique y Venus, el amor, estando ella en Géminis, sin signo de Mercurio, significa esto. E incluso podríamos hablar de Marte, el astro de la sexualidad, en el signo del ascendente, porque de hecho está en trígono, muy buena relación con Venus. Con todo, como puede verse, no hay necesidad alguna de conjunción. Es decir, dicho en cristiano, cuando uno mismo, ascendente, está configurado con el otro, descendente, y la carta erótica, el resultado son muchas parejas y amoríos. 2 y 2 son 4. Bueno, Venus en el medio cielo o profesión, reforzado por los buenos aspectos de Marte y Saturno, regentes los dos de la casa 5 del ocio y deporte y ligues y tal, pues señala, al estar en trígono, buena relación con Marte, un hombre con mucho encanto y atractivo sexual, muy ligón, muy capaz de seducir mujeres, que incluso usa su talento deportivo como un arma política, por eso del medio cielo, que es la profesión, o se pavonea de su colección de armas de fuego, ya que hablamos de Marte ayudando en este cuadro. Pero vemos que esta vez no está regida por Mercurio desde la casa 12, con Luna en la 8 y el nodo sur, que es destructivo, conjunto a Venus. O sea, la visión del monarca de lo femenino es, por tanto, basada en el trauma, mal formada, con carencias, donde vemos el triste fallecimiento temprano de la madre, es decir, el resultado es que le gustan las mujeres y sabe obtenerlas, pero no mantenerlas. Júpiter, que es el astro de las relaciones, está aquí cuadrado, es decir, atacado por Marte. Esto, además de otras cosas, habla del exceso sexual. Y al final acaba rompiendo la pareja. Y siendo Marte, podemos decir que esa pareja puede romperse de manera muy violenta. Luego, si nos vamos más allá, el regente del descendente, pareja, socio y enemigo es Júpiter, que está más o menos en la casa 10, o sea, en la de las autoridades. Está en indignidad, con un regente muy malo, y bueno, resulta entonces que Catalina de Aragón, Wolsey, Ana Bolena, Thomas Cromwell, es decir, sus aliados o parejas, en muchas ocasiones tuvieron posiciones muy destacadas en el gobierno, en la práctica del reino. Y sus enemigos, o sea, España, de Francia, aunque no las tenían todas consigo, tendieron a ser superiores a él y no serles doblegados por el cargo cuando él lo intentó. Pero esto para sus aliados y parejas no fue una gran noticia, porque esta configuración difícil señala que aunque tendrían influencia, el regente del ascendente los domina, o sea, los domina Enrique, que es decir, el propio rey, ¿no? Y Marte en cuadratura habla de lo que pasó, es decir, Enrique represalió o ejecutó a no pocas parejas y aliados políticos a los que había puesto antes en las actas. Luego, en cuanto a aquí, nos encontramos ahora con Martín Lutero, promotor del cisma protestante. Primero, algunos apuntes religiosos. Luna, uno de los dos astros luminares y esencial en el carácter, se sitúa en la casa 9 o de la religión, rigiendo la 12 o del retiro espiritual. Aquí también tenemos al nodo norte, o sea, el sur cae en la 3, tuvo una educación temprana muy dura, pero el nodo norte cae en la 9. Luego tuvo una gran trayectoria intelectual. Bueno, Venus conjunta a Saturno da un carácter muy austero y enemigo del placer. En Escorpio además se comprenden los intentos de controlar inútilmente compulsiones internas y el conflicto a lo que eso le llama. Al final, pues termina casándose. Mercurio, astro asociado al estudio y también al aprendizaje superior en la astrología tradicional, aparece aquí conjunto a Neptuno de forma exacta, cuando este es el planeta de la mística en la modernidad, y asociado a la Luna en la casa de la religión, como ya sabemos. Nada mal para un comunicador religioso que tradujo la Biblia, ¿no? Bueno, en cuanto a la casa 3, que es relacionada con la religión heterodoxa en la astrología helenística, aparece muy destacada. Entre otros, tiene al transpersonal Plutón, asociado a los conflictos por el poder encima de la misma. También es regente del Sol, que es Marte, que a su vez es regente del ascendente, o sea, del propio Lutero, y muy, muy poderoso. De ahí tenemos terribles peleas por carta con los papas y desde luego un carácter profundamente disputador. En cuanto a lo de la ruptura espiritual con la iglesia, pues bueno, vemos que la luna está conjunta a la 9, pero resulta que está también la casa de los viajes largos. Seguramente os suena el viaje a Roma. Pero es que esta luna no está en cualquier signo, está en Aries.
igual que la cúspide de las 9. Tal como ocurre con Enrique VIII, y siguiendo la astrología tradicional, cuando Marte tiene mucha influencia en la 9, el individuo se muestra conflictivo con su propia fe y puede romper con ella por otra peor, si pues, seguimos abonando. Bueno, además, Luna y Espíritu están en cuadratura, o sea, hay una cuadratura entre Aries y Capricornio, entre un impulso rupturista, Aries, y una fuerte búsqueda de sumisión al propio superego, Saturno, regente de Capricornio, donde al final va a tender a triunfar lo más poderoso, y lo más poderoso, en este caso, es la Luna, naturalmente. La parte del espíritu en la casa 5, regida a media por Saturno y por Marte, debido a que está en Capricornio y mándanos los dos, sugiere más o menos lo ya dicho, pero añade un matiz creativo, como si Lutero hubiera creado algo relativo a lo espiritual, o sea, el protestantismo. Pero esto no lo separa de la visión completamente severa que ya hemos visto, porque Saturno no tiene precisamente ese perfil de creativo light, para nada. Bueno, por otra parte, vemos que el nodo sur, maléfico, conjunta a Júpiter, planeta asociado esencialmente a lo religioso, aunque el nodo norte esté en la 9. Y tanto Luna por domicilio y Júpiter por exaltación rigen la 12 o casa de retiro espiritual. Esto viene a hablar de la teoría de que Lutero pudo haber desarrollado el protestantismo debido a sus terribles tensiones psicológicas. De nuevo, una hipótesis, pero está bastante validada aquí. Ahora nos vamos a la carta natal del cardenal Richelieu, y eso quiere decir a la carta del malo de los mosqueteros, hombre de estado temible que trajo el orden a Francia, vencedor de los hugonotes y azote de la casa de Austria, ¿no? Que le enseñó a Tywin Lannister todo lo que sabe. Bueno, leemos la cláusula esta tan siniestra de la que habla Bonatti, podéis ver. Observamos que su Marte en gran dignidad está conjunto al ascendente. Esto genera un perfil muy agresivo, pero no en el sentido violento de costumbre, porque está en Escorpio. O sea, esto le pega mucho más al inventor de los servicios secretos modernos. Luego, Marte choca con Venus en la casa 10. Por ende, podría él acabar con enemigos nobles de la autoridad e incluso que pudieran haber sido aliados y mujeres, por eso de Venus como astro amistoso, donde el caso más evidente sería el de la reina madre, María de Medici, que fue a su aliada, pero luego se convirtió en rival. La asociación con el nodo norte en la 1 implica que el sur cae en la 7, o sea, sobre el enemigo, llamando a la desgracia sobre el enemigo. Luego, es irrelevante aquí el signo del ascendente. O sea, si el descendente está en Aries, porque como podéis ver está muy pegado, tiene el enemigo sobre su ascendente, o sea, bajo su poder. Y si estuviera en Tauro, como pensamos, pues hemos visto aquí que está Marte cuadrando a Venus y los destruye a todos. Bueno, pero de nuevo, no olvidemos que una carta es un sistema complejo. O sea, más allá de este Marte, Richelieu no puede entenderse sin la importancia del Sol regente de la casa 10 en la 11. O sea, el rey se le subordina por ser su amigo o valedor para impulsar la política de refortalecimiento de Francia. Luego tenemos a Júpiter en la 8, o sea, se financia a los enemigos de los enemigos, por ejemplo, o se abusa de lo que son las tallas fiscales. Y en cuanto a Mercurio, por supuesto, aquí en Virgo muy potente, le ayuda para temas intelectuales y por supuesto para las negociaciones, como cuando el Tratado de Angulema que pone a la madre y al rey de acuerdo en 1619. Y así podremos seguir con muchos ejemplos en el caso de la biografía de Richelieu. En cuanto a la carta natal del Marqués de Sade, aquí vamos a ir por una visión más psicológica, pero sin olvidar lo tradicional. En François de Sade, lo sexual está exacerbado completamente. El ascendente está en Escorpio, sexo. Marte y Venus, astrosexuales en aspecto, 90 grados, lo que quiere decir tensión. Sol, regente del medio cielo, o sea, de la profesión y la imagen pública. Y Júpiter en la casa 8, o del sexo. La casa 12, entre otros, ruina y prisión, está en Libra. O sea, los regentes son dos, Venus por domicilio y Saturno por almutén. Y ambos están en la casa novena, que es la de las leyes y las publicaciones, como los escritos, las novelas. Y está mal aspectado por Marte, que es el planeta de la sexualidad. Venus rige la casa 7, o la de los juicios y los enemigos, y Sol la décima, la de las autoridades públicas y también los jueces. Y en mala disposición, como hemos visto. Entonces, aunque tiene alguna influencia favorable, estas son escasas y más bien dudosas, como podéis ver ahí. El resultado es que Sade se hace famoso por sus publicaciones eróticas, eso del Mercurio Luna también le ayuda mucho, que podéis ver ahí, y el Nodo Norte, pero es encarcelado largamente por ese perfil sexualmente escandaloso. O sea, la cabra tira para el monte y en el monte se encuentra lo que se encuentra. Luego,
En cuanto, en este caso, Francisco Franco, el dictador español, vamos a tratar su carácter. Sol está opuesto a la Luna fuertemente, como se ve en otras cartas, como la de Donald Trump o Bashar al-Assad. Esto implica un choque entre los padres y, por tanto, un potencial riesgo de escisión de la psique. Se identifica con la madre, conservadora, austera y religiosa. Eso es, ¿cómo exactamente ocurre esto? Es un proceso más complejo, pero está también en la carta. Luego, Saturno y el regente del ascendente. Vamos a mirarlo. Mercurio está en muy mala disposición, pertenece al regente del ascendente. Pero Saturno está en el ascendente y sí está en dignidad y viene aspectando al Sol y la Luna. Entonces, esto nos permite explicar por qué Franco, que era supuestamente tan mediocre, consiguió, pese a ser tan dubitativo y tener tanto para atrás y para adelante, mantenerse, porque él sabía muy claro lo que quería, que era el poder. En cuanto a Mercurio, regente del ascendente y del medio cielo, o sea, de él mismo en su carrera profesional, está en la 4. Por ende, inclinación por la patria, otro de los elementos muy visibles en su biografía. Esto lleva al conflicto o la destrucción, porque la casa 4 está reída de la 7 o la 8. Pero bueno, esto ya es rizar el rizo. Marte está contra el Sol, la Luna y el medio cielo. Por tanto, eso indica una forma de ser profundamente violenta. Que Marte esté en Piscis no lo cambia, solo en todo caso lo pone debajo de la alfombra. De hecho, fue maltratado desde la infancia y después, lo que afecta a muchos temas vitales y, por supuesto, dañó su reputación a largo plazo. Luego, en cuanto a Luna y Venus, hay una gran diferencia de configuración que afecta a su ideología. O sea, la Luna sí está bien y en este caso señala a la mujer franquista en el perfil de su madre, pero Venus, o sea, la mujer erótica que se besa en la calle con los hombres, esa desde luego que no. Luego, si vemos la casa 7, su regente es Júpiter. Júpiter está opuesto a Saturno. Ya hemos visto con Richelieu que supone. Y ya hemos visto que esto supone la destrucción y la muerte de sus enemigos. Algo central para Franco porque ese destructor está en su ascendente, está encima de él mismo. Y todo esto, por supuesto, queremos decirlo sin llamar a polémicas ni cuestiones. Buscamos aquí entender una carta natal. No pretendamos tratar estas cuestiones a la ligera, porque de todo esto se puede hablar mucho. Recordemos que estos son ejemplos y para hacer un buen análisis de todas estas cosas necesitaríamos una ponencia. Bueno, en cuanto aquí tendremos a Mahatma Gandhi y vamos a analizar la espiritualidad. Sol en la casa 12 y regente de la 11, siendo la 12 la de la espiritualidad y la 11 la de la política, implica actividad política subordinada a proyectos y personalidades espirituales, hechos al inconsciente colectivo. También notemos que el regente de la casa de la religión está en la 1, dándole una gran importancia al tema. Bueno, Saturno en Sagitario, signo de la religión, y la casa 2, conjunto a espíritu, y en sextil a ese sol, hay una visión de lo espiritual a través del ascetismo y la pobreza por motivos religiosos. Todo muy bien equilibrado, podemos decir. Luego, el regente del ascendente y de la 8, a la vez, casa de la muerte, conjunto al descendente, Marte, casa de los enemigos, a su vez cuadrando a la luna en la 11. O sea, Gandhi atrae a enemigos violentos hacia sí, es decir, la 7 hacia el ascendente, que pueden atacar sus proyectos políticos sociales, o sea, la luna en la 11, y matarle por ello. De hecho, la oposición de Júpiter en la casa 8 dice, claro, que fue por dinero de los demás, sí, por dinero que le quiso dar a Pakistán y por eso fue la gota que colmó el paso para su asesino. Bueno, en cuanto al estado difícil de Venus, y con Marte, Escorpio y tal, y la Luna, nos permite ver todos esos tormentos con sus impulsos sexuales, la dieta vegetariana tan rara que tenía y demás. Pero bueno, aquí podemos seguir hablando mucho tiempo, pero tenemos que terminar ya nuestra ponencia. Creo que hay mucho camino por recorrer, entiendo que cada cual tendrá sus inquietudes, como el análisis de periodo histórico por dinámico. Yo llevo un estudio del posible efecto de Plutón. En todo caso, quiero realizar un banco de datos con cartas natales donde se establezcan biografías y hechos significativos asociados a los factores astrológicos y con informes estadísticos comparativos, artículos sobre interpretación histórica y, en fin, todo lo que nos muestre que el pasado puede ser comprendido a través de la astrología. Es llevar a la práctica lo que hemos visto hoy aquí. Ojalá esto sea un gran paso para que nuestro arte vuelva a resplandecer como antes. Y a todas las personas que estén interesadas en desarrollar este modelo consensuado de astrología unificado, de participar en las investigaciones con el fin de reconocer definitivamente el valor científico de la astrología a través de la historia o de otros medios, estaré encantado de contactar con vosotros.
Como aún no estoy familiarizado con los grupos de investigación astrológicos y los estados de la cuestión como lo estoy con los históricos propiamente dichos, cualquier ayuda será muy bien recibida. Para todos los interesados en mis servicios como astrólogo, tanto a nivel de delineaciones natales como consultoría, pronósticos y elecciones, solo tenéis que contactarme y ya nos conocemos mejor. En esta última diapositiva ya tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, que si no hubiéramos seguido. Espero que hayáis disfrutado de esta ponencia y ya sabéis, tenéis mi contacto ahí y muchas gracias por vuestra atención. Ojalá os haya servido. Amor y sabiduría.